Muy buenos días, hola Javier y bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de Mano a Mano. La verdad es que llevábamos varios días sin grabar, es verdad, sin vernos, porque estábamos entre preocupados, como no podía ser de otro modo, y además expectantes, viendo cómo se iban desarrollando todos los hechos relacionados con la presidencia de Donald Trump. Recordemos que ya desde los inicios empezó a hablar de comprar Groenlandia, empezó a hablar del canal de Panamá. Y bueno, aquello que se ha quedado en el olvido teniendo en cuenta la gran cantidad de cosas que están pasando y que se están sucediendo. Y nos preocupa porque muchas de las cosas que prometía, que ni siquiera se planteó hacer en la primera legislatura, en la que estuvo la Casa Blanca, se están llevando a cabo. La guerra comercial parece un hecho, tenemos ya aranceles impuestos en el aluminio, en el acero, y se informa, se nos dice que van a ser mucho más, pero quizá lo que más nos preocupa, ¿no?, esa política expansionista, lo que tiene que ver con la cuestión de defensa, de seguridad de la Unión Europea. Parece se amenazan valores que dábamos por sentados aquí en la Unión Europea. Surgen voces dentro de Europa que parecen estar de acuerdo con lo que Trump dice y que apoyan esas políticas, y lo estamos viendo todos los días, y empieza a haber un paralelismo que no nos gusta nada, ¿no?, entre Trump quizá y Hitler. Y ahí me parece que es donde tenemos que empezar a preocuparnos de manera seria y pensar en una respuesta contundente y conjunta por parte de la Unión Europea. Sí, yo creo que ahora mismo estamos ya viendo lo que se nos viene encima. Si no se nos ha venido ya, si no se nos ha venido ya, ¿no? Trump avisó, Trump tiene, esta vez avisó también en el 16, pero en el 16 él no estaba suficientemente preparado para llegar a la presidencia, incluso pensaba que no iba a ganar las elecciones y por lo tanto hablaba así un poco pensando que no iba a tener que hacer nada de lo que estaba diciendo que iba a hacer, ¿no? Pero ahora no, ahora ya ha llegado sabiendo qué es lo que quiere, ha conseguido además dominar a la gran capital y las grandes empresas de los Estados Unidos que se han rendido. El caso de Jeff Bezos es el más significativo, como retiró el editorial del Washington Post en el que se apoyaba a Kamala Harris y donde realmente él ha puesto de manifiesto que, bueno, que está al servicio de Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí lo que está haciendo Donald Trump en esta primera parte de su segundo mandato, en cuanto ha empezado, es acabar lo que él llama el enemigo interior. El enemigo interior, que es el liberalismo americano y las estructuras estatales que se han construido a lo largo desde la época de Roosevelt, desde la época de los años 30, para afianzar la democracia como forma política. Está intentando imponer la doctrina de que el presidente de los Estados Unidos, los actos del presidente de los Estados Unidos no son susceptibles de control judicial y que en consecuencia puede hacer lo que quiere. Y entonces le queda, en Estados Unidos ha dado esa batalla y ahora queda la segunda parte, que es el enemigo interior, que es la Unión Europea. La Unión Europea representa en cierta medida lo que fue el liberalismo americano, lo que representó el Estado democrático europeo que se construye después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el enemigo de Trump. Eso es lo que él quiere quitarse de medio, de tal manera que no existan controles democráticos sobre el ejercicio del poder por la presidencia y el ejercicio del poder económico por las grandes empresas, ¿no? Y entonces esa es la finalidad y eso es lo que se está poniendo en marcha, y a Europa le está asignando una función a través de la guerra de Ucrania. Yo negocio con Putin, pues son dos delincuentes. Es que se nos olvida que son dos delincuentes, que uno está reclamado por el Tribunal Penal Internacional y que el otro ha sido condenado en el interior de Estados Unidos y que no ha sido condenado más veces porque tuvo la habilidad de impedir que se realizaran los juicios que estaban en marcha y que le hubieran impedido acceder a la presidencia, ¿no? Entonces son dos delincuentes que se ponen de acuerdo para, en cierta medida, a convertir a la Unión Europea, triturar a la Unión Europea desde un lado y de otro e intentar desarrollar la política que ellos consideran que tiene que hacerse, que es una política de delincuentes, de mafiosos. Bueno, pues entonces nos queda estar atentas, ¿no, Javier? Vamos a seguir leyendo todo lo que dicen, viendo todo lo que hacen para ver cómo podemos salir de este impasse, porque yo creo que, bueno, que no ha habido una situación como esta. No hemos sufrido una situación como esta en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Dábamos por sentadas muchas cosas, la paz, por supuesto, cómo compartíamos valores democráticos, cómo estábamos construyendo un orden internacional, pues desde la Organización Mundial de la Salud, Sociedad de Naciones, luego la ONU.
es decir, todo un sistema para que no volviera a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y llega este tipo y empieza a salirse de todos ellos sin ningún tipo de problema y empieza a decir abiertamente cosas que nunca pensábamos que oirían y que realmente pone en solfa los valores democráticos, que hay una cuestión de seguridad, pero también de reconocimiento, de extensión de los valores, de los derechos sobre lo que hemos fundado las democracias europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, señora, eso es lo que vamos a tener que estar atentos porque esa es la amenaza que se nos está viniendo encima y vamos a ver cómo reaccionamos. O sea, porque... Bueno, y reaccionamos ahora mismo, ¿eh? Empezamos desde el principio. O sea, hay fases en las que como se deje pasar, ya después es prácticamente imposible reaccionar. Entre otras cosas porque la fuerza que se nos viene, que, sobre todo en el terreno militar, tiene ahora mismo una situación de primacía que o nos convertimos en vasallos de Estados Unidos o rechazamos eso y por lo tanto tenemos que empezar a plantearnos cómo organizamos nuestra defensa, cómo organizamos nuestro sistema de convivencia, defendiéndolo del ataque de Estados Unidos y de Putin por otro lado, ¿no? Y en esas estamos y es lo que nos toca, es lo que nos toca. pues muy bien, Javier, me parece que vamos a hablar, desgraciadamente vamos a hablar mucho de esto en las próximas semanas. Seguimos. Desgraciadamente, sí. Hasta luego. Hasta luego.